Muy buen mediodía, estamos aquí en la continuidad de Puntal AM, estamos en vivo, en directo, son las 12:38 de este mediodía que aún sigue frío en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, y hubo cambios en el Gabinete Nacional. Finalmente se fue Nicolás Pose y quedó como jefe de gabinete Guillermo Francos, quien dijo que el presidente me puso acá porque él no entiende mucho de la política argentina y necesita que le den una mano. Esa fue la explicación que dio Francos a horas de esta mañana, a primera hora de esta mañana, explicando por qué sucedió esta cuestión vinculada con el cambio de gabinete. En Off the Record se comentaba que, bueno, Pose empezó a espiar a cada uno de los integrantes del Gabinete Nacional, inclusive a la hermana del presidente Karina Milei, y eso fue el motivo por el cual lo sacaron. Dicen ahora que lo van a poner en otro lugar. Y para charlar de este y otros temas políticos estamos con Norman Berra, politólogo cordobés. Buenos días, Norman. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué análisis haces de estos cambios en el gabinete? Bueno, era un cambio que se venía anunciando. La semana pasada circularon muy fuerte los rumores de reemplazo de Nicolás Pose y hace fácil un mes que había indicios de una relación rota o por lo menos resentida entre el presidente y su jefe de gabinete, con lo cual no es un cambio sorpresivo, era bastante anticipado, ¿no? Inclusive cuando vino acá a Córdoba Pose junto con el presidente medio que lo ignoró, ¿no? Tal cual, incluso en su acto en el Luna Park también se mencionó que no había asistido Pose, que no había sido invitado, por lo cual no es un dato sorprendente y se da en el marco de una reestructuración del equipo de gobierno que se venía insinuando hace algunas semanas, ¿no? ¿Esto a qué apunta desde el punto de vista político? ¿A lo que dijo Francos, que el presidente necesita que le dé una mano con la política, porque a esta política local no la entiende mucho? ¿O a estos cortocircuitos que hubo en el gabinete? Dicen que Pose espiaba a la hermana del presidente con la AFI, renunció, dicho sea de paso, el titular de la AFI también. Tal cual, bueno, obviamente lo del espionaje no nos consta, si fuera así tendría que investigarlo la justicia y sería muy grave, y sí me parece que la oxigenación del gabinete pasa por un ministro más político como fue Franco, que desde el principio el que asumió la relación con los gobernadores y un rol más negociador. Es cierto que Franco en su momento estuvo también muy cuestionado con el fracaso de la primera ley de bases cuando se cae en el recinto. Y es cierto que también era un ministro que estaba condicionado por el rol empoderado del ministro de Hacienda, porque cuando vos tenés un ministro con poder de negociación en lo formal, pero con poco poder de negociación en los recursos, que es lo que en general el gobernador va a buscar cuando está tentando un toma y daca con el gobierno nacional, eso termina siendo una limitante también. Habría que ver si en este nuevo rol Francos, además de asumir el cargo de jefe de gabinete, termina más empoderado con un rol donde además de negociar políticamente pueda conceder algún tipo de beneficio o digamos, soltar un poco más en términos de recursos para las administraciones al momento de negociar los paquetes de leyes que el gobierno necesita aprobar en el Congreso, centralmente hoy la Claro. ley base, ¿no? Y el paquete fiscal. ¿Y cómo relacionás la política nacional con la política provincial? En un momento el gobernador Martín Yarlora amagó, cuando arrancó el gobierno de Milei, con intentar presentarse como un presidenciable, después aflojó. Las encuestas parece que no le dieron bien en ese sentido y ahora hay últimas declaraciones de Yarlora que dice: yo estoy trabajando para que Schiaretti sea el presidente de la nación. Bueno, lo que le sucedió a Dardar es un poco lo que le sucedió a Torres, que el mismo Milei el que lo subió al ring. No sé tanto si fue una decisión de él, ¿no? Claro. No nos olvidemos que en pleno conflicto con las provincias, en su momento Nacho Torres, que era prácticamente conocido fuera de Chubut, se transformó casi en una figura nacional. Sí, sí. Sin duda fue el gobernador que tuvo el enfrentamiento más virulento con Milei. No nos olvidemos que llegó a amenazar con cortar los envíos de combustible de Chubut. Luego, por supuesto, temporales Maino, lo mismo pasó con Yardora, digamos, en su momento se habían cruzado por el tema de los festivales y también por la caída de la ley base, donde Milei había acusado de traidores a un montón de gobernadores. Pero en general lo que se impone ahí, sobre todo desde el punto de vista de los gobernadores, es arriba el político, la política real y pragmática, pues vos como gobernador tenés que administrar una provincia y la administración de una provincia no puede hacerse
de manera autónoma de la nación, porque ninguna provincia es autosuficiente. Vos tenés que negociar los aportes del Tesoro Nacional, tenés que garantizar el envío con participación, tenés frentes judiciales abiertos, como el que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional por la caja de jubilaciones, con lo cual en general los gobernadores siempre se muestran más conciliadores que los presidentes y en particular con un presidente más agresivo como Milei. Y te vengo a llevar un poco a la política local. Tenemos elecciones, vos lo sabés, Norman. El 23 de junio se vota en Río Cuarto, la única elección de importancia, porque también tenemos la de General Dehesa, que va a ser en los próximos meses, porque acaba de morir Oscar Flores Ferrando, el intendente, por una enfermedad terminal, y tienen que convocar elecciones, pero Río Cuarto asoma como la elección de más importancia de este año y el primer test electoral de Yarlora, ¿no? Milei no presentó candidato, se bajó del ring y hay 10 candidatos aquí en Río Cuarto, pero un escenario de tercios que no sabemos para qué lado va a disparar. ¿Qué análisis haces? Bueno, coincido con tu evaluación, tenés por un lado muchas listas, eso a veces tiende a favorecer al oficialismo, pero por otro lado es cierto que el peronismo concurre dividido, porque se intentó forzar una unidad que no se pudo producir. Tenemos a Adriana Nazario por un lado y a Guillermo de Rivas por otro, y a diferencia de eso, el radicalismo sí logró una lista de unidad, Parodi se impuso en la interna, y Abril acató el resultado de esa compulsa, que presentó lista aparte, incluso después de haber sido tentado por varias fuerzas. Nosotros hemos visto encuestas de dos colegas, Punto Doxa y Consultoría de Investigación. Son tendencias que dan bastante distinto. En su momento Punto Doxa había ubicado a De Rivas al frente y a Nazario y Parodi peleando el segundo puesto, 30 contra 25 en promedio. Estamos hablando de diferencias que no son estadísticamente significativas, son cercanas a la situación de triple empate. Y la última medición que yo vi es de Consultoría de Investigación, que a diferencia del anterior lo ubicaba a Nazario al frente con 33 puntos contra 24 de Parodi y 17 y 18 de Rivas. Si vos haces un promedio de las dos mediciones, te queda efectivamente una situación de triple empate, ¿no? Con los tres candidatos ubicados en la franja del 25 al 30%, con lo cual, faltando casi un mes para la elección, sería muy difícil intentar predecir un resultado, pero pueden suceder muchas cosas. Y hay un elemento no menor que me parece que hay que tener en cuenta, que la elección se da en un fin de semana extra largo, porque tenés dos fines de semana seguidos. Así es. Uno de 3 días y uno de 4 días, con lo cual va a tener una semana hábil laborable de solamente 2 días. Entonces hay que ver si eso afecta de alguna manera la participación. A priori uno diría que debería afectarla, porque seguramente una parte de la población se va a tomar una pequeña mini vacación o va a hacer alguna escapada, y obviamente la distribución de la gente que se tome licencia el día de la elección puede afectar en la performance electoral de una lista o de alguna lista en detrimento de las otras, ¿no? De todos modos, a priori es difícil anticipar a quién beneficia o a quién perjudica más esa coyuntura. Muy bien, Norman, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, saludos a ustedes y bueno, hasta otra ocasión. La palabra de Norman Berra, politólogo cordobés, haciéndonos un análisis del escenario nacional, provincial y local, ¿no? En el primer caso, hablando del ingreso como jefe de gabinete de Guillermo Francos en lugar de Nicolás Pose, quien fue echado por el presidente Milei, espiaba a la hermana, dicen los trascendidos a través de la AFI, renunció también el titular de la AFI. Sturzenegger se habla también que va a ser ministro en el marco de estos nuevos cambios de gabinete y busca darle Milei un poco más de aire político a su gabinete, dado que tiene un perfil más político Guillermo Franco. Y también